أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Las alabanzas a Dios, a Él alabamos, le pedimos ayuda y perdón, le pedimos que nos guarde del mal de nuestros egos y de nuestras malas obras. A quien Dios guíe no tiene a quien le desvíe, y a quien desvía no tiene quien le guíe excepto Dios. Atestigo que no hay otro Dios sino Allah, uno único y sin socio, y que Muhammad es su siervo y mensajero, su elegido, su amado. Le envió Dios con misericordia para la humanidad y con evidencia ante la creación. Guió a la gente de la oscuridad a la luz y de la pobreza a la riqueza y de lo poco a mucho. La paz, las bendiciones sean con él, con su familia y sus compañeros. Oh creyentes, temed a Dios de verdad y no muráis sino sometidos a él. Oh gente, temed a vuestro Señor que os ha creado de un mismo alma, de una misma alma, y de ella creó a su pareja y de ambos hizo descender muchos hombres y mujeres. Así pues, temed a vuestro Señor que os preguntará y en nombre de vuestros lazos, ciertamente Dios os observa. Oh creyentes, temed a Dios y hablad con honestidad. Bendecirá vuestras obras y perdonará vuestros pecados. Aquel a quien tiene el éxito, quien teme a Dios, Dios le da el éxito. Ciertamente la verdadera palabra es la palabra de Dios y la mejor guía es la del profeta, la paz sea con él. Y ciertamente toda innovación es desviación y toda desviación lleva al infierno. Dios nos guarde a todos del infierno y del destino de los del infierno. Musulmanes y musulmanas, os aconsejo y a mí mismo la conciencia de Dios y os aconsejo obedecer a Dios. Dios Altísimo nos ha bendecido
con bendiciones infinitas e incalculables. No se pueden calcular ni enumerar. Y la más grande de estas bendiciones, sin duda, es la rectitud. Que Dios Altísimo te guíe a la vía recta. Dios Altísimo dice: aquel que obedezca al profeta, aquel que obedezca a Dios y a su mensajero estará junto a aquellos bendecidos por Dios, los profetas, los sinceros, los mártires y los virtuosos. ¡Qué buena compañía! Así que Dios Altísimo nos recuerda sus bendiciones y nos dice: os ha venido de Dios una luz y un libro claro. Guía a quienes los siguen a la paz. Él les guía a la vía recta. Así pues, también nos ha prescrito seguir este camino y ha prohibido desviarnos de este camino. Dice Dios Altísimo, el Misericordioso: ciertamente esta es la vía, y no seguidla y no sigáis otras vías que os desvíen de su vía. Esto es lo que Dios os ordena si sois conscientes. Y como no, tenemos derecho a pedirle a Dios Altísimo que nos guíe. Y por eso decimos: oh Dios, guíanos a la vía recta, la vía de aquellos a quienes has bendecido y no de aquellos que han caído en la desviación y en tu ira. La rectitud es un árbol que Dios hace crecer en el corazón del ser humano. Sus raíces son la fe en Dios, en sus ángeles, sus profetas, sus libros, el día del juicio y en el destino, en el decreto divino. Y también en la fe y la práctica se riegan, y su fruto es el recuerdo de Dios. Ciertamente con el recuerdo de Dios se calman y se sosiegan los corazones. Siervos de Dios. La rectitud de Dios es una bendición y un disfrute y un placer que son sublimes. No hay preocupación, ni tristeza, ni depresión, sino misericordia, compasión, bendición y calma y paz. Y lo que Dios sabe es mucho más. A esto guía Dios a quien quiere. Aquel que saborea la rectitud teme perderla. Es algo que no es indescriptible, sino lo único que sucede son las lágrimas que caen de los ojos. La rectitud es maravillosa y no hay rectitud como aquellos virtuosos que se arrepienten y vuelven a Dios y retornan a Él, que le oran de noche y que se ve en su actitud. No hay mejor que el paraíso del creyente mientras reza y adora a Dios. ¡Qué bendición y qué gozo! El profeta, la paz sea con él, decía de la oración: haznos descansar con la oración, Bilal. Y también un compañero, cuando fue herido con una flecha, y dijo, mientras rezaba, agradeció a Dios de morir mientras rezaba. Y otros también que no encontraban pan, que no encontraban ni comer, pero su vivencia con Dios sabían que eran tan felices que si se enteraban los reyes y los príncipes les matarían por ella. Así pues, los rectos, las personas virtuosas, siguen este camino y lo disfrutan en esta vida antes de la otra. Hermanos, ¿cuál es el secreto de que sepamos de esta bendición y no seguimos el ejemplo ni perseguimos la rectitud?
¿Por qué muchos se desvían del camino de la rectitud al camino del shaitán y de las tentaciones? ¿Por qué nos desviamos del camino del paraíso hacia el camino del infierno? ¿Por qué no seguimos? ¿Por qué no nos comprometemos con el camino de Dios? Sabed, que Dios tenga misericordia de mí, de todos vosotros, que una de las causas de la desviación es seguir el ego, seguir las pasiones. ¡Ay de las pasiones! Es una de las pruebas más duras y una de las perdiciones más graves, lo de ver el pecado como algo bueno y gustar la desviación, o apoyarla incluso, apoyar la desviación. Hay una gran diferencia entre aquel que es tentado en un momento y cae, pero se recupera, y aquel que planifica para cometer el mal y desviarse. El error, queridos hermanos, nadie se libra del error, pero el pecado intencionado lo buscan los enfermos de corazón. Dice Dios Altísimo, ¿has visto a aquel que adora a su propio ego? ¿Has visto esta criatura? Realmente es asombroso, increíble. Una persona que se adora a sí misma y que deja a Dios y lo que ha ordenado detrás de su espalda. Ibn Rajab, el imam Ibn Rajab, decía, quien ama algo, él obedece, y ama y odia en base a esta cosa que ama, es su Dios. Pues el creyente no ama ni odia excepto por Dios, y no sigue ni rompe excepto por Dios. Así es el creyente. Así pues, aquel que se inimista, ama y odia por su ego es que adora y es un ególatra. El imam al-Hasan decía, el ególatra es aquel que cada cosa que desea y quiere la persigue. Cada vez que ansia algo, lo persigue. No se lo impide ni conciencia ni temor. Aquel que llena su corazón con el amor al pecado. ¿Con qué tiene lleno este corazón? Con el pecado. Gente que puede pecar y cometer faltas y sentirse bien incluso. Este tipo de personas no dejan nada para la guía ni para la luz en sus corazones. Dios Altísimo nos enseña que seguir el ego es una de las grandes causas del desvío del camino de Dios. Dios dice, alabado sea, no sigas, no obedezcas a tu ego, que te desviará del camino de Dios. Aquellos que se desvían del camino de Dios, les espera un castigo muy duro. Debido a que han olvidado lo que les espera el día del juicio. Dios Altísimo nos alerta, nos avisa de seguir y obedecer nuestros egos, nuestras pasiones. Y Dios Altísimo se dirige a uno de los profetas, a uno de sus mensajeros. No sigas a tu ego. Un discurso dirigido al profeta David, la paz sea con él. Oh David, te hemos hecho rey, califa en la tierra. No persigas, no obedezcas al ego, que te desviará del camino de Dios. Pues aquellos que se desvían del camino de Dios, aquellos que dejan de lado el camino de Dios, aquellos que se inclinan y no siguen la rectitud, les espera un castigo duro el día del juicio. El imam at-Tabarani narra que Anas ibn Malik, Dios esté de acuerdo con él, que el profeta, la paz sea con él, dijo, hay tres cosas que hacen perder a las personas. Son tres cosas que condenan al ser humano. Lo dice ni más ni menos que el profeta, la paz sea con él, nuestro ejemplo a seguir, nuestro profeta. El ego seguido, obedecido, seguir tu pasión, seguir la avaricia y la egolatría. Uno de los virtuosos dijo,
No hay Dios más grande y peor al mismo tiempo debajo del cielo que sea más obedecido y más adorado que el ego. No hay mayor ni peor Dios, ídolo seguido en este mundo como el ego. Y todos aquellos que desobedecen a Dios lo hacen por su ego. Así pues, el ególatra así actúa. Le da igual si está bien o está mal, no tiene conciencia. Sigue lo que su ego le dice. Por ejemplo, sabe del daño que hacen las drogas, pero aún así o las consume o las vende. Sabe del castigo que espera a quien no practica la oración y aún así la abandona, la deja por negligencia. También las mujeres que saben que tienen que cubrirse debidamente y vestirse de forma digna, saben lo que les espera, pero aún así no obedecen. Y así, aquellos que persiguen juntar y ganar riqueza y dinero, les da igual. Aunque sepan que eso es ilícito para ganar dinero, lo hacen. La desviación y la perdición son lo que cae el ególatra, aquel que adora y obedece a su ego. Creyentes, fijaos bien en Abu Jahl, que conoció la verdad y la dejó de lado, y vio la luz y se cegó de ella, no quiso verla. Él mismo quien dijo: juro por Dios que sé que Muhammad no miente, pero nos hemos disputado entre nosotros y Banu Abd Manaf, el clan del profeta, en el honor. ¿Quién tiene más honor? El clan de Abd Manaf alimentan a los viajeros y lo hacemos también. Y hacen mucho bien y lo hacemos también para igualarnos a ellos. Pero una vez que nos hemos igualado, ahora dicen que tienen un profeta. ¿Cómo vamos a tener nosotros un profeta como ellos? Así que por esta razón no le vamos a seguir ni le vamos a creer. Así pues, fijaos que Abu Jahl, el gran enemigo del profeta, pasa con él, reconoce y sabía a ciencia cierta que el profeta, y da testimonio de ello, de que el profeta Muhammad, la paz sea con él, decía la verdad, que nunca mentía, que lo que decía era la revelación, pero es la soberbia, la arrogancia, obedecer al ego. Pero los ególatras y los arrogantes reniegan de las evidencias de Dios. Cuando murió Abu Jahl, el faraón de la umma del Islam, cuando Ibn Mas'ud se cayó al suelo y le pisó en su pecho, le dijo que dijera a Muhammad que nunca lamentaré mi hostilidad hacia él. Aquel que es como Abu Jahl, que es tan ególatra y que está tan cegado por su ego y por su arrogancia, está totalmente perdido. Dios Altísimo dice muchas veces en el Sagrado Corán que Dios no guía a los injustos, Dios no guía a los pecaminosos. Uno de los poetas locos, hoy les llamamos artistas. Hubo un poeta a quien los sabios le aconsejaron, le invitaron a guiarse y no quiso. Y cuando murió dijo: oh Dios misericordioso, he cometido muchos pecados. Perdóname pues de lo que he hecho.
Así, mucha gente le invitas a reflexionar, a aconsejarle, aconsejas preservar las oraciones, dejar la usura, a vestirse de forma digna, a comportarse de forma digna y correcta. Obedeced a Dios, oh gente, dejad de vender lo ilícito y actuar de forma ilícita. Encontramos muchas veces a hombres y mujeres que dicen, no puedo, no podemos, nos gustaría, pero no podemos. Les escuchas con extrañeza y le preguntas el por qué, las razones, y te dicen, la respuesta no hay otra sino, no obedezcas a tu ego que te desviará del camino de Dios. Que Dios nos bendiga con la palabra del Corán y nos guíe con las palabras del Sagrado Corán y de la sunna del profeta. Digo esto y pido perdón a Allah por mí, por todos vosotros. Pedidle perdón, pues Él es el misericordioso, Él es el clemente. Oh Allah, te alabamos, te agradecemos. Eres el mejor y más digno de las alabanzas, el más generoso, el más bendito. Ciertamente eres el más poderoso. Eres el más poderoso. No hay rico sino tú, ni nadie puede obedecer sino por tu ayuda, y nadie peca sin tu conocimiento. Ciertamente eres el testigo, el veraz. Has guiado a la gente y has determinado nuestras vidas. Lo lícito es lo que has hecho lícito, y lo ilícito es lo que has hecho lo ilícito, y la religión es lo que has enviado. La creación es toda tuya, y la creación son tus siervos. Atestigo que nuestro Dios es Allah, uno único y sin socio, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz, las bendiciones sean con él, con su familia, sus compañeros y quien les siguen sus pasos hasta el día del juicio. Queridos hermanos, sepas tú que insistes en el pecado, que la súplica sola no sirve. Tú o aquel que insiste en cometer el pecado, sepas que con las súplicas o los deseos solos no se cumple nada. No es útil. Dice Dios Altísimo, a aquellos a quienes se esfuerzan por nuestra causa les guiamos a nuestro camino. Ciertamente Dios está con los benevolentes. Obrar bien no se hace a través de la pereza, sino con el esfuerzo. Sé perseverante, esfuérzate. ¿No ves que la cuerda puede arrastrar piedras? Así pues, exponte a la misericordia de Dios, a sus bendiciones, y quizá Dios te ingrese en el paraíso y nunca serás triste ni preocupado. La rectitud no cae del cielo así como así, sino tienes que esforzarte, perseverarte. Aquellos que se esfuerzan por nuestra causa les guiamos a nuestro camino. Aquel que se esfuerza, que se exige a sí mismo, que intenta obligarse a sí mismo a rezar en sus momentos, en los momentos prescritos y de la mejor manera. Asimismo también la mujer. De Anas bin Malik, Dios esté con él, que el profeta la paz con él dice, cuando Dios quiere el bien de algún siervo suyo, le utiliza. Se le preguntó al profeta la paz con él, ¿cómo se le utiliza? Y dijo, le guía hacia las buenas obras. Así pues, arrepiéntete y permanece con la conciencia despierta. Se le dijo a uno de los virtuosos, una persona que andaba sobre el agua, y dijo, aquel a quien Dios guía a contrariar su ego es mucho mejor y más meritorio que andar sobre el agua.
aquel que se exige a sí mismo y se esfuerza por no obedecer a su ego, es el verdadero virtuoso. Un mensaje a los rectos. Vosotros también tenéis que esforzaros y tenéis que perseverar contra vuestro enemigo, pues la guerra se ha intensificado contra el shaitán, contra el ego. Son días de paciencia y perseverancia. Hoy día quienes sigue la rectitud es como aquel que tiene el fuego en sus manos. Sois los primeros en tener que ser rectos. Dice el Imam Ahmad, me han encarcelado estando en ayunas y me han pegado con latigazos cuando estaba encadenado y me han castigado cuando el verdugo que pegaba con los latigazos dijo, juro que le he pegado 50 veces con 50 latigazos, que si los hubiera pegado a un animal habría muerto. Después le tiraron a una celda oscura y luego con él pusieron a un borracho. Después pidió agua para hacer la ablución y rezar. Y al hacer la ablución rezó y mientras rezaba lloraba. La persona borracha, cuando le miraba, se extrañó. Pensaba, ¿cómo es posible que esta persona que está castigada, que está encarcelada y está rezando y está llorándole a Dios? Este borracho se quedó tan extraño que le preguntó con quien compartía la celda, ¿por qué? Y entonces preguntó al Imam Ahmad, persevera en el camino de la verdad y no obedezcas lo que te quieren. Por Dios que me han pegado 50 latigazos 50 veces y vuelvo cada 2 por 3 por beber. Y le dijo, no les sigas, no les obedezcas, son injustos, son tiranos, opresores, que quieren desviarte del camino de la verdad. Yo he sido castigado por borracho y a ti por seguir el camino de la verdad. Sigue en el camino de la verdad. El Imam Ahmad, después de escuchar las palabras de este hombre, dijo unas palabras maravillosas. Con sus palabras me hizo más fuerte. El Imam Ahmad pedía a Allah por este borracho en cada oración hasta que este hombre, Dios respondió a sus súplicas y este hombre se convirtió en una persona virtuosa. Persevera en el camino de Dios y pídele a Dios con tu esfuerzo hasta que Dios ilumine tu corazón y te bendiga con la rectitud. Abdullah al-Maqdisi habló con una persona que cometía muchos pecados y luego se arrepintió y siguió el camino de la rectitud. Con quien se hablaban, cada palabra que decía, que pronunciaba, recordaba a Dios Altísimo. Queridos hermanos y hermanas, os doy un consejo sincero desde mi corazón. Primero me lo doy a mí mismo, pero también para todos vosotros. Los creyentes se aconsejan honestamente y los hipócritas se engañan unos a otros. Esforzaos y sacrificaos por dejar los pecados, porque los pecados son condenas y cadenas. Son las razones de las preocupaciones, de la pobreza, de la necesidad, de los problemas, de la enfermedad. Toda la maldad es causada por los pecados. Quien quiera que Dios le guarde, le protege, le aleje de todos estos pecados y estos males, tiene que alejarse de los pecados. Y quien quiere esta vida de problemas, pues puede seguir el camino de la tentación. Dios Altísimo dice, aquel que se aleja de mi libro, de mis enseñanzas, vivirá una vida deprimente
y el día del juicio será resucitado ciego. Preguntará a Dios, ¿por qué me has resucitado ciego cuando antes era vidente? Entonces Dios dice, te hemos enviado nuestros signos, pero los abandonaste, los ignoraste, pues hoy también serás ignorado y olvidado. Si le das la espalda al camino de Dios, al libro de Dios, a la sunna del profeta, la paz y las bendiciones sean con él, si les das la espalda, si no aplicas la ley de Dios, no esperes sino problemas, calamidades. Esto en esta vida, pero en la otra vida es mucho peor todavía. Así pues, persevera en la obediencia de Dios. Ya es hora de que cada uno se diga a sí mismo, basta ya, deja de desobedecer a Dios. Comprométete con el camino de Dios, con la palabra de Dios, con la sunna del profeta, la paz y las bendiciones sean con él, siervo de Dios. ¿Cuántas veces te ve Dios desobedeciéndole? ¿Has olvidado la muerte? ¿Has olvidado que te vas a encontrar con Dios en un día que incluso los niños envejecerán? ¿Has olvidado el día en que estaremos todos desnudos ante Dios y solo nos cubrirán nuestras buenas obras? Si la vida mundana fuera eterna, lo habría sido prioritariamente para el profeta, el paseo que es amado por Dios. Pero nadie permanece en este mundo, nadie es eterno. Sí lo son nuestras obras. Así pues, no es una vida para la pereza, no es una vida para quedarse de brazos cruzados o de dejarse guiar por el ego. Es una vida para el esfuerzo, para el sacrificio, para desobedecer el ego y obrar bien, tal como Dios quiere. ¿Quién quiere desviarse del camino de Dios? Todos queremos ser rectos, todos queremos ser virtuosos. Así pues, abandona tu ego y aférrate al camino de Dios. Ruego a Dios Altísimo que nos guíe a su camino, nos haga de los virtuosos, perdone nuestros pecados y cubra nuestros errores, que nos guíe y nos ayude en todo en nuestra vida, en esta y en la otra. El imán empieza con las súplicas del fin del sermón. Acto seguido procederá a la oración comunitaria del viernes desde la mezquita de Alcorcón de la Comunidad de Madrid. إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معاذنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك منيبين، لك مخبتين، أوابين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك وفي هذا اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة مع هذا الجمع المبارك، نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. لا أنسى أيها الإخوة أن لنا أحد الإخوة يصلي معنا في المسجد وهو الآن في المستشفى، وقد طلب منا الدعاء له بالشفاء، فنسأل الله عز وجل أن يشفيه. اللهم اشفه يا رب العالمين. اللهم متعه بسمعه وبصره وقوته أبدا ما أبقيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم اصرف عنه الأسقام والأوجاع والأمراض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الشام،
واحقن دماء أهل السنة في العراق، واحقن دماء المسلمين في فلسطين وبورما وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. خشية العصر، ايش باقي العصر؟ استووا استووا يرحمكم الله، سووا الصفوف ولينوا بين يدي إخوانكم. رحم الله امرئ ساوى نفسه واتبع إمامه وألان جانبه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا
ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام.